Disculpe, psicólogo, yo entiendo lo que está mencionando, pero yo me muerdo las uñas por manía, porque es algo que he hecho desde primaria. Siempre que estoy estresado, siempre que estoy aburrido, me muerdo las uñas y no creo que sea algo que me está afectando. Bueno, sí, tal vez ya no tengo uñas, pero realmente es algo que he vivido toda mi vida con eso. Psicóloga, le traigo aquí a mi hija porque fíjese que desde hace un tiempo, bueno, ella siempre fue una niña muy estudiosa, siempre muy buenas calificaciones, escolta, diplomas, pero de un tiempo para acá empezó a bajar sus calificaciones y también empiezo a notar que se la pasa encerrada en su recámara. Entonces sale muy poco y ya de repente empecé a notar que usaba pura manga larga y en una de esas que tantito le vi y vi que traía unas marcas en las muñecas. Me dijo, no, pues nada más me rasqué, pero ya después vi que se empezó a sangrar hasta que yo le pregunté y pues encontré que se corta. Yo la verdad es que no entiendo porque ya la he regañado incluso, o sea, sí le voy a ser honesta, la primera vez que la encontré eso la regañé muy fuerte, entonces yo la traigo porque ya no sé qué hacer con ella. Pues psicólogo, yo vengo porque nunca he podido tener una relación estable. Empiezo las relaciones, todo va bien, pero veo el patrón y realmente pues me estoy autosaboteando, no sé qué pasa conmigo. Mis relaciones duran 1 año, 2 años. Estoy harto, psicólogo, ya de ser así, ya no me aguanto. Es como si de alguna forma yo quisiera estar solo, pero sin querer. Porque una parte de mí quiere estar en una relación, valora a las personas con las que he estado, pero da de cuenta que voy y hago todo para echar a perder esa relación, psicólogo. Psicólogo, fíjese que yo creo que mi esposo exagera. O sea, sí fumo, sí, pues sí me fumo una cajetilla diaria. Este, sí tomo, pero digo, tomo los fines de semana y lo tengo perfectamente controlado. Am, lo que pasa es que luego se queja de que, bueno, pues, soy mala copa, ¿sabe? Entonces, pues sí, me pongo media pesada, ¿no? Cuando tomo, pero yo creo que lo que más le está afectando es la fumada, ¿no? Porque ya definitivamente me dijo que si quiero fumar, que me fume afuera de la casa, y la verdad, pues, oye, ¿cómo fumar afuera de la casa? Si es mi casa, ¿no? Entonces, este, yo creo que aquí el tema de lo que me está pasando es a lo mejor algún problema que tengo, pues, referente a lo mejor a la relación que tengo con mis hijos, a lo mejor la relación que tengo con mi esposo, pero yo no considero que sea un problema esto de que fume y esto de que tome los fines de semana, porque pues tanto la fumada como la tomada, pues la tengo perfectamente controlada, ¿eh? Psicóloga, créame que estoy sumamente preocupada. Fíjense que mi hijo no quiere salir de su habitación, eh, está bajando mucho de peso, me preocupa que llegue a tener un problema alimenticio o que vaya a empezar a tener temas de adicciones o esto, porque yo lo veo muy, muy, muy raro. Yo no sé de dónde, ¿verdad? ¿Por qué ha cambiado tanto su carácter? Porque él es un niño que no sale casi de su casa. Él se la pasa en la computadora haciendo su tarea, jugando con sus amiguitos en línea. Entonces yo no entiendo por qué su carácter ha cambiado tanto de la noche a la mañana. Eso tendrá como 1 año aproximadamente en que él empezó a cambiar su carácter y la verdad yo ya no sé qué hacer porque no quiere comer, uno le dice las cosas y se pone muy irritable, ha llegado hasta levantarme la mano cuando apenas es un niño de 16 años. Ok, muy bien. Pues bienvenidos a todos a este nuevo podcast de Mentes Brillantes Online. Les agradecemos de nueva cuenta que nos estén escuchando. Y esto ha sido un pequeño prólogo porque hoy vamos a hablar de las conductas destructivas. ¿Cómo nos cae esto, verdad? En terapia es una de las cosas más, eh, más desafortunadamente ricas por la cantidad de fenómenos, la cantidad de situaciones es increíblemente variable, ¿no?
Y bueno, colegas, pues les presento, estoy con la psicóloga Edith Yepes, con el psicólogo Jesús Alberto Temix, con la psicóloga Ingrid Viveros y la psicóloga Lorena Cortés. Yo soy el psicólogo Antonio Nieto y empezamos con este podcast. ¿Qué es una conducta autodestructiva, colegas? ¿Cómo se traga eso? ¿De qué color es? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Bueno, pues, Perdón, Eso, no, todos vamos a hablar al adelante, mismo tiempo, a la 3. Una. adelante, adelante, Jesús, adelante. perdón. Considero que es parte de crear hábitos que destruyen un poco tanto tus comportamientos positivos socialmente, pero también que recrean en ti algunos aspectos que quieres no evocar a tu realidad, que prefieres ignorarlos, que prefieres no batallar para luchar contra ese monstruo que hay y que no quieres ver o encarar. Por tanto, realizas actos o acciones que te pueden lastimar o herir, ya sea cortar, ya sea morderse las uñas, ya sea esconderse en una cueva llamada habitación para no enfrentar esa realidad y pues ese contraer muchos problemas hablando socialmente. Ok. Exacto. Bueno, yo lo que quiero agregar es que, así como dice Jesús, ¿no? Y más concretamente es una acción que el individuo realiza para poner en riesgo su vida de manera conductual, autodestructiva, directa o indirectamente. O sea, Okay. directamente es cuando la persona así abiertamente pone en riesgo su vida dañándose a sí mismo, como por ejemplo el suicidio. Y conductas indirectas, pues los que mencionaba Jesús, morderse las uñas, cometer acciones que de alguna forma tienen un efecto indirectamente inconsciente, pero que al final de cuentas es destruirse, ¿no? Y todas las conductas que ya vamos a mencionar más adelante, ¿no? Uh-huh. Ok. Una conducta destructiva es cuando la persona se pone en peligro física o psicológicamente. Puede ser de manera directa o indirecta. De manera directa es cuando se hace conscientemente que la persona se quiere hacer daño. Y esto sería como el suicidio, un ejemplo, ¿no? E indirectamente es cuando la conducta, la intención, perdón, no es hacerse daño, pero sería como una muerte lenta, ¿no? Como lo son las adicciones, como lo son los deportes extremos, cuando la gente se pone en riesgo, que gusta de los deportes extremos, o realiza acciones inconscientes que sabe que le van a hacer daño, como humillarse, como aguantar maltrato. Entonces, básicamente es ponerme en peligro, autoagrederme, ¿sí? Ok, claro, por supuesto. Oigan, fíjense que pues aquí hay tela de dónde cortar. Y a mí me gustaría que les platicáramos a las personas de algunas experiencias de conductas autodestructivas que hemos encontrado, ¿no? Yo quisiera platicarles esto. En algún momento me llegó una persona a consulta y me dijo, de hecho llegó con sus papás. Y entonces sus papás me dijeron, aquí le traemos a nuestro hijo, no entendemos qué es lo que está haciendo, prácticamente ya no lo conocemos. A él le dieron una beca deportiva en una institución de muy alto nivel privada para estudiar la universidad aquí en México. Y por resulta ser que llegan los papás con este muchacho. El muchacho viene con su semblante mal, viene cabizbajo, notoriamente afectado. Entonces, al empezar a indagar, pues resulta ser que este muchacho, ejemplar, excelentes calificaciones en bachillerato, una persona de verdad muy, muy querida por sus seres queridos y por sus amigos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues mi compadre decide empezar a llegar borracho a los entrenamientos
en la universidad. Y entonces empieza a tener confrontaciones y pelearse sobre todo con los entrenadores del deporte que practicaba, a tal punto que lo sentencian, le llaman la atención y lo sentencian y le dicen, ¿no? O sea, otra mala conducta de tu parte y ¿sabes qué? Ahí nos vemos, pierdes la beca, pierdes todo. Pues resulta ser que sí, efectivamente, perdió todo, perdió la beca y lo expulsaron porque le faltó al respeto, ¿no? Definitivamente a uno de los coaches. Regresa a Veracruz porque estaba afuera, regresa a Veracruz y pues obvio sus papás estaban que no se la creían. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué nos equivocamos? Pues, nunca vimos esos focos rojos, nunca vimos esas alarmas. Bueno, entonces hicimos la indagación, ¿no? Porque acuérdense que estar en terapia es indagar. No hay nada que no pueda ser explicado. Eso yo pienso, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a entender ciertos patrones, híjole, esa claridad nos produce calma para trabajar. Resulta ser que los papás aprovecharon de que el muchacho de aproximadamente 18 años estaba fuera para consolidar su separación física. Y entonces mamá se queda sola en el departamento y papá aprovecha ya no solo para salirse del departamento, sino que en ese periodo, que fue un semestre, en ese periodo también se va a vivir con la novia. Entonces, lo que vio este muchacho, obviamente va a cambiar incluso hasta género, no voy a hablar de nadie específicamente, pero lo que vio esta persona fue como su mamá, a través de las videollamadas, cada vez estaba con más canas, ya no se empezó a pintar el cabello, demacrada, con el rímel corrido, y entonces a cada videollamada se dio cuenta que su mamá estaba más hinchada de la cara. Su mamá ya estaba con una cajetilla y la llegó a ver con una cajetilla de cigarros atrás en la videollamada, como en una especie de mesa, cosa que su mamá nunca fumaba. Entonces, pero el discurso de su mamá, ya saben, el discurso de su mamá es, estoy bien, no te preocupes, todo bien, hijo, claro, por supuesto. Pero algo muy importante es el lenguaje no verbal, ¿no? Sabemos que la comunicación es principalmente no verbal. Entonces lo que este muchacho estaba viendo era que su mamá estaba cada vez peor. Él valoró que incluso hasta su mamá estaba en peligro. Entonces eso fue lo que dio paso a que él tuviera estas conductas destructivas. ¿Por qué? Porque sus papás no hubieran permitido en ningún momento el que él perdiera esa oportunidad de beca deportiva en la universidad. Entonces lo que hizo fue un acto fallido, un autosabotaje. Pero esto no lo terminó de entender hasta que cobró en cuenta que la única manera en que iba a regresar era echando a perder este emprendimiento, ¿no? Deportivo en otra escuela. Ese es uno de muchas conductas autodestructivas. A ver ustedes. No te escuches, Ingrid. No te escuchas. No, nada. Ya y ya. Ok, a ver, voy a tratar de acercármelo así. ¿Ya? ¿Me escucho? Ok, bueno. Pues voy a hablar un poquito en general, porque sí es cierto, ejemplos hay muchos, sí, tiempo muy poco. Normalmente cuando hablamos de conductas destructivas, muchas veces solamente como que nos viene a la mente las adicciones a sustancias, como alcohol, cigarro, cualquier tipo de droga, lo que sea, ¿no? Todo lo que sea sustancia. Pero muchas veces desconcierta a las personas y sobre todo a los pacientes porque hay otro grupo de conductas destructivas y es adicciones, pero a conductas como puede ser, por ejemplo, el ejemplo de Lore, ¿no? El ejemplo de, bueno, no sé si lo concretaba, porque estábamos también hablando tras bambalinas, y ella básicamente decía que había en este paciente de ella una adicción hacia los videojuegos, hacia los aparatos digitales. Eso, por ejemplo, es una adicción conductual. Pero también hay adicción a las relaciones, como en el caso del ejemplo de Antonio. O sea, esa adicción a estar con parejas varias al mismo tiempo, no. También una adicción a la sexualidad precoz. Bueno, cuando existe sexualidad precoz, esto también puede tender a volverse
una adicción y por ende una conducta destructiva. Y bueno, autolesiones, que era lo que yo decía, y es un caso bastante común. Últimamente me han estado llegando casos de dermatitis, tiene un nombre, es como dermatitis atópica, pero también se le conoce como dermatitis emocional. Se presenta mucho en adolescentes y es cuando le salen ronchas, pero por el nivel tan grande de ansiedad que están manejando. Sí, y aparentemente uno dice, uno juzga, ¿no? Sin el conocimiento base y mirándolo superficialmente, no, pues es que se quiere hacer daño porque no se quiere, porque no tiene amor propio, porque ya no quiere vivir. En la gran mayoría de los casos no es que no quieran vivir, es que no quieren que la vida siga como está, en la manera en la que lo están viviendo en ese momento. Entonces, más que querer renunciar a la vida, es buscar como estas emociones fuertes, adrenalínicas, que básicamente a uno lo despierten, porque la manera en la que está tu realidad no te gusta. Entonces estás buscando un cambio, el que sea, pero un cambio muy radical. Y muchas veces en una persona que no tiene bien trabajada la parte emocional, y hemos hablado infinidad de veces de las heridas emocionales, y más adelante vamos a hablar de las causas de estas conductas destructivas, ahí nos vamos a dar cuenta que el común denominador de estas personas es que no tienen una base sólida en cuanto al manejo de sus emociones. Entonces buscan la fuga, buscan la evasión. En el caso de las autolesiones, por ejemplo, se da, bueno, yo lo he visto más en niñas que en varones. Se da porque buscan tratar de compensar el dolor emocional a través del dolor físico, y eso para nada es racional. Pero bueno, pues hay dos inteligencias, la racional y la emocional, y las decisiones se toman desde lo emocional. Entonces, a grandes rasgos, creo que son los dos grupos de conductas, lo que se enfoca hacia las sustancias y lo que se enfoca hacia las conductas destructivas, las adicciones conductuales, más que nada. Bueno, a mí lo que me llega mucho, son tres tipos de de conductas autodestructivas. Me llega mucho niño con el permiso de los padres de tener dispositivos desde muy pequeños. O sea, son niños de edad primaria, incluso hasta más chicos, edad de secundaria, que tienen celulares a diestra y siniestra, y videojuegos también, a diestra y siniestra. No hay control y no hay regulación de estos aparatos electrónicos, y la consecuencia de estos, del mal manejo y de la falta de supervisión de estos aparatos, causan severos y consecuencias muy graves. Tengo el caso de un chico actualmente que por falta del control de los padres de que maneje el celular, lo han cachado que durante la madrugada está conectado. O sea, así que de repente el papá se despierta. Ajá, y en línea. De repente el papá se despierta, va al baño, checa su teléfono y no, por alguna razón se da cuenta o ve que hay luz en el cuarto, no sé, se dan cuenta. O me ha llegado también mucho caso de niños que están refugiados en sus cuartos, como decía Jesús, en donde están muriendo lento, ahí muriendo solos, de una manera emocionalmente hablando, en donde están aislados y totalmente conectados a un aparato electrónico o con algún videojuego. Ojo, no estamos diciendo, y yo tampoco lo estoy aseverando, que los videojuegos o los celulares sean malos. No lo son. Incluso los videojuegos ayudan a activar a nivel cerebral áreas de aprendizaje, pero tiene que ser todo con medida. Un celular tampoco es malo, pero lo que sucede y lo que yo he visto en los casos de mis pacientes es como una manera de tenerlos controlados y tranquilos. O sea, se ha convertido el celular, la tablet, el videojuego,
la computadora en la niñera de mis hijos, con tal para que no me estén chingando. El tranquilizante, Exacto. ¿no? El Exacto. chupón electrónico. Ándale, el Exacto. chupón. O que esta incapacidad de poner límites, porque es así de que ¿cómo le hago? Es que se pone mal, psicóloga, se altera que hasta me ha llegado a pegar, como decía el caso de Lorena, ¿no? O sea, los niños han llegado a tal adicción que sufren este síndrome de abstinencia. Es bastante grave. Para llevar la fiesta en paz, los papás se lo dejan así y sin horario, como a libre demanda. Y cuando les preguntas, bueno, ¿y por qué? Pues es que así me va si se lo quito. Los hijos ya tienen más autoridad que los padres. Claro, Exacto. y todos ya sabemos lo peligroso del contenido, por ejemplo, en redes sociales, sobre todo en Facebook. Claro. O sea, en Facebook vas a cualquier grupo y ves cualquier cantidad de videos de asesinatos, de cercenamientos, de accidentes automovilísticos, de partes de cuerpos volando. Y obviamente la mente de una personita de 8, 7 años ve esto y ¡pum! A mí me llegó un caso muy parecido, no sé si te acuerdas, Ingrid, de un muchachito, de un jovencito que tenía terrores nocturnos y tenía enuresis. Entonces hicimos el diagnóstico y dentro del diagnóstico pues salió el sobre. Él, la regulación que tenía la mamá, papá, lejos. O sea, papá no estaba pero para nada metido en la crianza. Y mamá lo que hacía era, pues aquí tienes la tablet. ¿Y saben qué lo veía el muchacho? Operaciones. operaciones de a corazón abierto, operaciones quirúrgicas reales. Y pues obviamente que lo que él se metió a esa edad fue puro, como le dicen en inglés, ¿no? Puro gore. Pura cosa que su mente, su cerebro no está preparado para procesar de una manera adecuada. Y esto es, por ejemplo, una conducta autodestructiva. Es verdad. Claro. Uh-huh. Sí. Yo voy a rescatar y complementar los ejemplos de Ingrid. Hola. Ay, perdón. Con respecto a las conductas autodestructivas que tienen que ver con la sexualidad, y una que es muy común entre las adolescentes o algunas mujeres, incluso ya de edad adulta, es que se arriesgan a tener relaciones, o sea, ser promiscuas y no utilizan condón, ¿no? Y es ese sentimiento, después de que tienen la relación, se preocupan un mes o 2 meses y están sufriendo y la conducta se vuelve a repetir cada vez que tienen una nueva pareja, ¿no? Y eso también es una conducta autodestructiva, puesto que, bueno, las enfermedades venéreas, SIDA y todo lo que sea de transmisión sexual, cada vez está en crecimiento, ¿no? En mayor crecimiento. Entonces, ella me comentaba en terapia, ¿no? Que ella considera que es una mala persona porque pierde la cabeza en el momento en que va a tener su relación sexual y que no le importa que tenga hijos, no le importa. Entonces, que esto la hace sentir muy culpable y ansiosa, pero que es una controversia porque cuando ella agarra ese tipo de salidas para no sentirse ansiosa, para desestresarse, lo llama ella, ¿no? Entonces, esto es muy importante entre los adolescentes porque ahorita he visto en redes, ahí no me ha llegado ningún caso, de que hay, por ejemplo, el juego de la ruleta, ¿no? Cuando están los niños en reuniones donde hay alcohol, drogas, y hay un juego en donde las chicas hacen una rueda alrededor de una rueda de chicos y todos tienen relaciones con todos, sin protección. Por eso el nombre, ¿no? Entonces, es tan controversial, ¿no? Este tipo de situaciones que han inspirado las redes sociales con los retos, ¿cómo les dicen? Sí, que cada vez son más tontos, ¿no? Pero que vienen a poner de manifiesto lo que son las conductas autodestructivas a otro nivel, ¿no? O como lo son las mutaciones, la gente que transforma su rostro, que se
quita la nariz, se transforma, Se ponen prótesis, se ¿no? ponen prótesis, Ujú. los que se cuelgan. Si han escuchado de los que se ponen piercing y se cuelgan hasta de sus genitales. O sea, esto es algo Ujú. ya muy extremo, pero sucede. De hecho, hay actores, ¿no? Actrices muy reconocidos que han perdido la vida en este tipo de prácticas. En este tipo de prácticas, exactamente. Ahí lo Pues, que dice Lore lo que dice Lore es bien importante, ¿saben por qué? Porque luego todos esos temas cuando van surgiendo y los papás se enteran, no lo quieren hablar con los hijos, porque piensan que es darles ideas. Y Ah, al contrario, o sea, lo que no se dice se actúa. Entonces, ujú, los papás tienen esta falsa idea de que, pues si nos ponemos a la mesa y hablamos, se le va a ocurrir. Entonces ahí también se observa una gran falta de confianza de los padres hacia los hijos, que al final los hijos la terminan percibiendo. sí. Tengo varios pacientes adolescentes que son muy inseguros y que están empezando ya a manifestar factores de riesgo para conductas destructivas más adelante, porque los papás los tienen como demasiado cuidados, sobreprotegidos en realidad, y se Sí. nota a leguas al tener límites tan rígidos, porque Ujú, esto no es nada más de padres que no saben poner límites, son extremos, padres que no saben poner límites y padres que son demasiado rígidos en los límites. ujú, Y en eso, pues, ¿qué percibe el niño o el adolescente? Mi papá y mi mamá no confían en mí. Si hago bien, no confían en mí, no me lo valoran, y si hago mal, pues da igual. Entonces, por eso lo terminan haciendo muchas veces, porque da igual, a los padres les da igual, solamente están podridos de miedo hasta la médula y tratan de tener a los hijos lo más seguros. Yo leía el otro día algo fuertísimo, que ningún hijo está seguro realmente. Uno puede hacer, uno hace hasta donde puede, pero hay que confiar también en que claro. así con eso, pues los hijos van a poderse proteger, pero ningún hijo está seguro. Entonces, pues tampoco hay que recurrir a esta parte de la sobreprotección. Así oigan, es. entonces, así como una serie de listado, ¿qué conocen ustedes de conductas autodestructivas, conductas destructivas? Por ejemplo, una que se me viene mucho a la mente es el escoger el mismo tipo de pareja, sobre todo en la relación entre una mujer con un trastorno dependiente de la personalidad, que es la típica pégame pero no me dejes, Ujú, y el trastornado narcisista, que es ujú, el sádico, ¿no? Que ese match es el match from hell, es terrible. ujú, Esa, por sí, ejemplo, sí. es una que se me ocurre. Otra, para que se identifique la gente que nos está viendo o escuchando. Los trastornos de alimentación, la anorexia, Ujú, es una muerte no tan lenta, digo, el hecho de que una persona deje de alimentarse tiene ujú, todo un proceso de deterioro muy fuerte, ¿no? Que afecta sí. en todos los aspectos de su vida. Y ahorita, con los cánones que nos impone la sociedad de ser delgadas, de ser perfectas, esta situación se ha agravado, ¿no? Cada Ujú. vez más, cada vez las niñas son más delgaditas, ¿no? Cada vez comen menos, se alimentan, tienen un tipo de dieta que hasta investigan en internet cómo comer menos y tomar agua y cómo disimular que comes para que tus papás no se den cuenta y nada más acomodas la comida del plato de un lado a otro. O sea, es todo un arte el ser anoréxico o ser bulímico, ¿no? Porque aparte Ujú, te da tanta vergüenza aceptar que lo eres que siempre es escondidas. El vómito hay niñas que hasta llevan su pasta de dientes, su perfume, para la hora de que van a vomitar, no la huela nadie, ¿no? O sea, están completamente ocultos su secreto, ¿no? No, Pero o al por final, ejemplo, en bulimia, ¿no? A mí me tocó alguna vez una persona que literal se tomaba medio litro de aceite de cocina para laxarse, imagínense. O sea, Igual ujú, y sin irse tan a los extremos, simples actos como omitir una comida al día o ujú. no tomar agua durante 2 días porque tomas refresco o cerveza nada más, o O mal pas, adolescentes, ajá, o adolescentes o mal tomando, pasaste. ajá, tomando alcohol hasta desmayarse o estar tirados porque quieren estar con los amigos.
Hay demasiadas Malpas- conductas en Veracruz de ese aspecto. Hay un tipo de conducta autodestructiva que es muy sutil porque se puede interpretar porque de diferentes formas porque puede ser algo bien visto, ¿no? Como alguien que trabaja mucho. No, es que es muy trabajador, ¿no? Esta persona es súper responsable, pero bueno, o eres un trabajador muy responsable o eres alguien que trabaja todo el día, se lleva trabajo a su casa y está afectando sus relaciones familiares porque ya no hay comunicación, porque todo el tiempo está ansioso, porque todo el tiempo está trabajando, ¿no? Porque deja Exacto. de comer por las largas jornadas laborales que tienen, ¿no? El estrés a todo lo que da y Exacto. obviamente somatizan, ¿no? En temas de presión arterial, temas de ansiedad que no saben de dónde viene, cuando realmente es en ese exceso de trabajo que por la sociedad es bien visto, porque es Y el, muy trabajador. Uh-huh. y el exceso de ejercicio, que se podría ver también como algo muy positivo. Exacto, los vigoristas, ¿no? Que abusan. Le doy una Sí, sí. variable a Lore, o sea, ella dice como los workaholics, pero hay uno, todavía yo creo que es más sutil y es la muerte más lenta que a mí me ha tocado atender. Esos que no necesariamente están enfocados como mucho en su trabajo y poco en ellos y en los demás, sino aquellos que se hacen responsables de todos menos de ellos. Le pagan todo a todos, aunque no sean de la familia, aunque ni lo conozcan, andan como ambulancia, como la Madre Teresa de Calcuta, y al rato traen un problemón de migraña, traen un problemón estomacal, traen un problemón con los hijos, con todo, y cuando o sea, me ha tocado que yo les pregunto, ¿y tú? ¿Estás formada en la fila o ni te formaste? ¿Cuándo te va a tocar? Se quedan así de, ¿yo importo Claro. en serio? O sea, de veras, todavía me sorprende y creo que me seguirá sorprendiendo el nivel de descuido inconsciente en el que una persona puede caer, en un abandono impresionante, ¿no? O sea, y eso Exacto. muy, muy lentamente va deteriorando primero lo emocional y ya luego lo físico. Y al rato ya son unos cuentones de laboratorios donde no te va a salir absolutamente nada, que estás bien, ¿no? Y al rato es psiquiatra, al rato son muchas cosas. O un infarto, que en eso es lo Sí, que puede acabar. sí, es que Sí. por eso yo decía, es la muerte más lenta de todas las categorías que hemos estado hablando, creo yo. Hay unas muy precipitadas y hay otras mucho más lentas. También hay otras conductas que yo he detectado, no solamente con pacientes, sino también conmigo misma y con amigos y con gente con la cual me relaciono y con Ay, familia, Dios. que es desvelarte, malpasarte, no dormir tus horas, te enganchas con una serie y uno y otro capítulo tras de otro, detrás de otro y tras de otro, y te dan las 2 o 3 de la mañana, ya te diste cuenta que ya no dormiste, y así te vas el otro día. El malpasarte, no comer bien, decir no tengo tiempo de desayunar, no tengo tiempo de comer, me voy al trabajo. El que te pongas en segundo lugar y te vayas a los extremos es una conducta autodestructiva. Tanto para el deporte, tanto como para el trabajo, tanto como para los videojuegos, tanto para el manejo del celular y las redes sociales, todo en extremo es autodestrucción, todo. Claro. ¿Y saben qué otra que también me llega a 2, 3 seguido? Son las personas que son excesivamente tolerantes en su capacidad de pasársela bien. Ah, sí, Se la pasan sí, bien Esos me dan en envidia. exceso, sí, ¿no? sí. O sea, literal, están echados todo el día, el chocorrol, el gansito, el tepache, ¿no? Esas personas, por ejemplo, no hacen ejercicio. O sea, y gracias a su metabolismo, pues digo, ahorita, porque muchos de ellos son jóvenes, pero espérense a mi edad, Claro. cuando tengan 77 años, ahí sí, ya la panza y la consistencia del atole, que diga de la sangre, ahí te va a dar un susto el triglicérido, ¿no? Te va a dar un susto.
¿Por qué? Ujú. Porque una forma de autodestruirse también es ser demasiado condescendiente De con contigo uno mismo, mismo, claro. ¿no? Exacto, Sí, así sí, es. es como bueno, yo diría perfil del diabético o de la persona que ya tiene una enfermedad crónico-degenerativa. El Sí, diabético sabe que no debe de comer dulce, sabe de que no debe de comer cosas fuera de lo que ya tiene dentro de su dieta para poder tener los niveles de azúcar dentro del cuerpo, pero no, o sea, ve el pastel y se le antoja, se toma la cerveza, ¿no? no En hacen qué ejercicio, no o sea, hacen literal, ejercicio, claro, por supuesto. algunos fuman, ¿no? Entonces, si de por sí este tipo de hábitos a gente sana pueden afectar, imagínense a un diabético. Aunque el diabético, bueno, aquí entra la parte de que está en negación con su enfermedad, ¿no? No quiere aceptar que pues la vida le va a cambiar a partir de que le dan el diagnóstico, porque pues si no cumple al pie de la letra, pues tarde que temprano, pues puede tener más complicaciones, ¿no? Desde que te corten la pierna hasta que te tengan que, ¿cómo le dicen cuando te cambian la pipí todos los días? Diálisis, La diálisis, que eso ya no es vida, ¿verdad? Porque pues cada claro. 4 horas tienen que estar cambiando. Más sin embargo, la persona con esta condición, en su mayoría de los casos, batallas para que se apegue al tratamiento. Claro. Oigan, y ya hablando al respecto, y es cómo se originan estas conductas autodestructivas. Échenle. Ok, bueno, quiero empezar yo para echarle enjundia. Lo que les decía hace rato, bueno, independientemente de lo que quien tenga para compartir, creo yo que es ese punto, lo hemos hablado infinidad de veces en otros temas, en otros podcasts. Desde mi punto de vista, la base de muchas situaciones buenas y malas viene de la infancia, en la grandísima mayoría de las ocasiones. Yo lo que he observado es un patrón de dos tipos de familias. El caldo de cultivo de una conducta de riesgo destructiva viene por haber crecido en una familia ausente, en una familia donde hubo negligencia, en una familia donde pues no saben qué onda con el hijo, porque no se meten a ver, a descubrir el mundo interno de los hijos. Entonces, no, luego les sorprende demasiado. Ya llegan a terapia, y lo decíamos en otro podcast, llegan a terapia cuando la situación ya es muy grave, cuando ya ha habido, cuando ya hay autolesiones, cuando ya hubo intento de suicidio, o a mínimo cuando ya hay ideación suicida, cuando ya el hijo o la hija está muy deprimida o tiene un trastorno de ansiedad hasta los cielos. Entonces son estas familias que descuidaron y se confiaron y no crearon lazos afectivos, no crearon intimidad emocional, no hubo presencia, no hubo validación, no hubo las raíces de una crianza consciente que ahora se le habla, ¿no? Ese es el caso, las familias que no están, y el otro extremo son las familias que están, pero demasiado, o sea, las familias que sobreprotegen. Esa es la otra cara de la misma moneda. Son familias, yo le digo, no es otro tipo de negligencia, porque a final de cuentas se forman hijos muy inseguros, que lo que muchas veces sus conductas están más enfocadas hacia la fuga, hacia querer liberarse de ese control excesivo que los padres están ejerciendo sobre ellos. Y de ahí vienen cosas como el alcoholismo, la drogadicción o muy comúnmente la sexualidad precoz, como una manera como una rebeldía, pero con causa, digámosle así, ¿no? O sea, es una manera inconsciente de decir, yo me quiero zafar de aquí porque me están asfixiando. Entonces, para mí son los dos motivos o los dos bloques grandes de razones y ya de ahí, pues bueno, se pueden desplegar particularidades, ¿no? Sí. Para complementar lo de Ingrid, tengo un caso de una señora como de 52 años. Ella llega porque ya está en etapa de menopausia y aparte ella tiene
una conducta autodestructiva desde que era una adolescente, una niña, ¿no? Ella, hasta como por la cuarta consulta, ella me logra tener confianza porque es una persona muy desconfiada, que incluso piensa que la mamá, que fue la que le insistió que fuera a terapia, o la que ya estaba súper preocupada y la mandó, que piensa que es una confabulación de la mamá conmigo para que yo le dé la terapia, y no, y al final es todo en contra de ella. De la cuarta hasta la cuarta sesión sale a colación que ella, pues, es es hija de padres divorciados. Cuando ella era pequeña, su papá deja a la mamá, y su mamá tenía un trabajo muy demandante, en donde viajaba al extranjero constantemente. Entonces, pues para la mamá fue fácil dejarla con los abuelos, y estuvo con los abuelos en la infancia, estudió la primaria. Cuando era adolescente, los abuelos ya eran muy grandes, entonces la deja viviendo con una hermana que ya tenía su familia, o sea, el esposo y la familia. En este momento, el padre, o sea, el esposo de la hermana, o sea, el cuñado de la mamá de esta niña, abusa de ella y de otra prima. Abusa, las espiaba cuando se bañaba, o se tocaba cuando ellas estaban durmiendo, pero o se aseguraba de que lo vieran. Y ellas nunca hicieron nada. Ella crece, obviamente, se embaraza a corta edad, tiene a su bebé. Cuando tiene a su niña, la mamá las recoge, y hasta la fecha, ella tiene 50 años, su hija ya tiene 22, y ella pues no es un adulto productivo, porque con todos sus problemas que trae, tiene problemas con todo el mundo, no se puede relacionar, de los trabajos sale rápidamente porque enseguida entra en conflicto, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería la causa de su baja autoestima y de todos los problemas que trae ella? Pues de una herida de abandono. Para empezar, fue abandonada por su padre y por su madre, porque pues aunque estuvo pendiente económicamente, no estuvo presente. Y después, el tema del abuso, ¿no? Claro. Donde fue complicando más. Entonces ya es como un caldo de cultivo que no fue atendido en su momento con un buen proceso terapéutico, y bueno, las consecuencias son de una adultez en donde a la edad que tiene, pues bueno, sigue siendo dependiente, tanto económica como emocionalmente, y con muchos problemas. Fíjate, Lore, Ahora amarrado de la menopausia. ahorita yo quiero comentar algo bien simple, ¿eh? Les voy a decir a mi muy personal punto de vista, junto con todos esos millones de años que tengo estudiando esta arte oscura de la mente. Acuérdense que el ser humano sigue siendo animal. Y si tú no educas a un animal, el animal va a ser instintivo, punto. Entonces, nosotros tenemos necesidades instintivas. Una necesidad de triunfar, por ejemplo. Tenemos un instinto de poder, tenemos un instinto de reproducción. Entonces, si tú no educas a un individuo, inevitablemente el instinto va a llegar. Y ahí es cuando, debido a la negligencia en la crianza, pues tenemos personas que son mamás y que son papás a los 14 años, a los 15 años. Tenemos personas que, ¿sabes qué? Me gustó esa camioneta. Pues me la robo. O tenemos personas que, ¿por qué? Porque nosotros seguimos siendo instintivos. Y eso siempre va a existir. Debe de existir una correcta crianza para que nosotros aprendamos a vivir con nuestra propia biología. Ahora, aquí viene la otra, y es el sistema de aprendizaje, punto. Nosotros vamos a aprender precisamente de nuestros criadores. Entonces, si yo tengo normalizado el alcohol, porque yo desde que me acuerdo tomaba mi papá y fumaban, y cada fin de semana era todo bien padre, y que el fútbol y luego las chelas y luego el dominó, pues obviamente que yo voy a crecer pensando que eso es normal. Entonces me lo voy a quedar. Si yo tengo normalizado, por ejemplo, como mujer, el hecho de que mi mamá siempre fue humillada, a mi madre siempre fue tratada mal, mi madre siempre comió hasta el final, entonces pues yo también voy a ser una mujer que va a tener ese tipo de conductas debido al aprendizaje. Ahora, también existe situaciones de autodestrucción que tienen una agenda oculta, ¿eh?
Esas son las que más sabrosas para mí, porque como yo soy bien chismoso, no, como yo soy un indagador, un investigador. También, Manea. también. A mí me gusta ver por qué está pasando esto. Les voy a platicar de un caso de un chavo que estaba, cada vez que lo veía, estaba más obeso, cada vez más obeso. Y yo le preguntaba y le decía, oye, ¿cómo vas? Y él me decía, bien. Pues, y ya lo empecé a ver morado de los ojos y el cuello, ¿no? Mucho más oscuro. Y dije, compadre, pues vete a hacer unos análisis, vete con el médico, date una chequeadita y me dice, ¿cómo vas? Regresa y me dice, hoy no, estoy muy mal. Ah, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la agenda oculta? ¿No? La agenda oculta, en este caso en particular, era que él no quería confrontar una situación de salud que tenía su mamá. Entonces, él estaba en fuga, él tenía un mecanismo de defensa que era negación, disociación, y él lo que hacía era protegerse comiendo. Me protejo comiendo, no quiero ver el problema, por eso como no quiero esto, por eso yo estoy, por eso. Y en el momento en el que brinca el trancazo, le decimos, a ver, aquí hay una agenda oculta, mano. Y la agenda oculta es que no estás confrontando el problema, o que estás tolerando, o que estás soportando. Y pues obviamente que va a haber un trancazo colateral, o sea, va a haber un daño colateral. Eso es algo que también tiene que ver con el origen. Ok, a ver, ¿quién más? Yo lo que les puedo decir es que lo que he observado en terapia en todos estos años, que sí es la educación, sí es el seno familiar, sí es el aprendizaje, sí es la crianza, pero al final de cuentas las conductas autodestructivas son la punta del iceberg. ¿Y cuál es la raíz? La falta de amor incondicional. Si un niño no crece validado, con presencia de sus padres, con intimidad emocional, como lo decía Ingrid, y con la capacidad de nombrar la verdad en las familias, no responsabilizando a mis hijos de mi falta de manejo de emociones, sino responsabilizándome yo misma de esta falta de que no puedo manejar, si un niño crece sin esto, va a buscar la manera de llenar el vacío, porque la falta de amor incondicional te crea un vacío que de adulto quieres llenar, o con comida, o con sustancias adictivas, o con cigarro, o con hacer mucho Mujeres, ejercicio, con o con hombres. sexo, o con todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, lo que yo les puedo decir es, la raíz de todo, para mí, es la falta de amor incondicional, de la aceptación, validación y presencia en la vida de un niño, de sus progenitores o de sus tutores. ¿Sabes qué también, Edith? Yo creo que tiene mucho que ver el condicionamiento operante. Cuando un niño no tiene una crianza basada en premios y castigos muy sutiles, muy correctos, entonces va a crecer una persona que va para dos lados. Una persona que se le va a tolerar todo porque se le toleró todo y entonces no tiene un locus de control, o sea, no tiene un control. O por el otro lado, si fueron, como decíamos, muy exigentes y de todo fue castigado, de todo fue criticado, de todo, entonces ahí él va a tener una fuga y esa fuga va a ser autodestructiva, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente hay muchas situaciones que tienen que ver con todas las etapas de la vida que nos ocurren a las personas cuando tenemos conductas autodestructivas. Y ahora viene la pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, quiero, perdón, Ups, pausa. ups. Échale, Jesús. Ok, lo que quiero también mencionar, Otro gato. que puede servir tanto en este León. punto, es el Lápidas. cómo reforzamos pensamientos autodestructivos Ajá. o irracionales que todo el tiempo están presentes en nuestro pensamiento. El que eres incompetente, no vas a funcionar, o sin el alcohol, tú no tienes amigos porque ninguno de ellos te puede querer, y cosas así similares. Son pensamientos intrusivos, irracionales, que se generan desde, como todo lo que acaban de comentar, desde la infancia, desde la normalización de conductas, desde la ideación de lo que es o no es, la moral, la inmoral,
las conductas heteronormativas, o ya sea patriarcado, o esto, o lo otro. Entonces, al final, el pensamiento humano crea un choque completamente catónico en el cerebro de cada persona. ¿Qué sucede? Lo que acabo de mencionar. Acabamos teniendo pensamientos irracionales que todo el tiempo reforzamos y reforzamos y reforzamos, y cómo la conducta exhibe ese reforzamiento creando acciones que nos autodestruyen. Sí, es Ok. correcto. Eso es lo que hacemos en terapia, el Ujú. ir a identificar esos pensamientos o esas convicciones, esas creencias que no están siendo funcionales, ¿no? Que no están siendo adaptativas. Y Claro. entonces, ajá, mediante un proceso importante en terapia, hacemos ese inventario y decimos, "Ah, cabrón, ahora tuve como 16 pensamientos desadaptativos". ¿Saben qué es lo padre de eso? Que hay tantas aplicaciones que podemos utilizar para cliquear. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Está Yana, está Dailyo, está Bitbull, está Click, ¿no? Escríbenos a nuestras redes sociales y se las pasamos. Pero sí es cierto, Jesús, tienes toda la razón. El inventario de las creencias que nosotros tenemos, de las convicciones, híjole, es tan difícil. Hoy, por ejemplo, hoy que estamos grabando podcast, yo estuve con un muchacho que tiene unas convicciones tan fuertes, unas convicciones tan desadaptativas, que el problema de una convicción es que es una creencia que, haz de cuenta que se te arraiga en el alma, es un axioma para la persona. Si yo tengo una convicción de que esto es, pues esa es mi realidad. Y Claro, así baje el sobre ese Arcángel esquema. Miguel o se me aparezca Haití o no sé, yo no voy a cambiar mi convicción, ¿no? Y Mm. híjole, el problema es entender que esta persona escuchó ese discurso desde hace 10, 20, 30, 40 años, cabrón. Claro. Entonces tú quieres en poquito tiempo que ese discurso deje de tener validez, poder, en tan poco tiempo. Espérate, campeón, date chance, lo estás haciendo bien, chingado. Hay ciertas estrategias específicas para hacer esta reprogramación mental. Y Mm. también lo que dijo Jesús fue muy importante, es los reforzadores. ¿Qué estoy premiando? ¿Qué estoy castigando? Hay muchas personas que muchas de sus conductas más positivas han sido castigadas durante mucho tiempo, han sido Ujú. criticados durante mucho tiempo. Entonces Ujú. está esa decisión de la personalidad que llamamos juez, que constantemente está chingue y chingue. No, no vas a poder. No, no puedes. Los demás son más inteligentes. No, tú estás feo. No, tú estás panzón. No, tú no. Tú mejor cállate. Mete la panza. ¿Para qué te pones esa falda? No, te ves horrible. Entonces ese juez ha estado ahí desde tiempos inmemorables, y el Ujú. proceso para aceptar y para entender cómo ha llegado a ser Ujú. lo que está sucediendo en las conductas autodestructivas, es un proceso, es un proceso difícil, porque Ujú. requiere inteligencia, porque requiere intelecto y porque requiere disciplina. Entonces muchos se bajonean muy pronto, porque sí tiene que haber un esfuerzo. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es apoyarlos de alguna manera, o apóyense en estrategias específicas para constantemente recordarse. Miren, yo por ejemplo tengo aquí mi pintarrón, constantemente recordarse lo que tienen que hacer y no tienen que estar haciendo. Ujú. Crear un cerco social, a ver, ¿qué personas me ayudan a autodestruirme? Gracias. ¿Qué personas me apoyan para no autodestruirme, para continuar mis procesos positivos de vida? Bueno, pues ¿cuándo salimos? ¿Dónde nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué hay que hacer? O sea, no se crean, ¿eh? Sí, es un sistema un poquito más complejo esto de la autodestrucción. ¿Qué otra traen? El autoestima. ¿Qué me dicen de la autoestima? Ajá. Bueno, tú dirás. Yo lo que voy a decir es, porque preguntaba Antonio hace rato, pues, ¿qué hacer, no? Eh, y en este momento tengo la idea de, por ejemplo, si aquí hay papás que nos están escuchando
y que a través de la información que hemos compartido han identificado que sus hijos están presentando alguna de las conductas de riesgo, por favor, mucha atención. Aquí, bueno, igual y valdría la pena que hiciéramos un podcast hablando pues de las 4 raíces de una buena crianza que hablaba Edith, ¿no? Presencia, validación, nombrar la verdad, amor incondicional o intimidad emocional, porque eso esa es como la receta mágica, si ustedes quieren, o sea, claro, no mágica, pero eso es lo que de veras les garantizamos que le van a resolver la vida emocional a sus hijos por el momento, o sea, les van a dar las herramientas que ellos necesitan para alejarse de estas conductas y para prevenirlas en un futuro próximo. Tengan mucho cuidado porque muchas veces, sobre todo si tienen más hijos, normalmente siempre el señalado es el hijo rebelde, el hijo que contesta, el hijo que no quiere hacer las cosas, el hijo que va mal en la escuela, el hijo que desafía la autoridad. En ellos es como más claro ver estas conductas de riesgo, pero ojo, si tienen algún hijo que es muy retraído, que se aísla, que es muy callado, que es muy tranquilo, que es demasiado maduro para su edad, porque yo les podría decir que ese todavía está en un riesgo mayor que el que explota más fácilmente, porque ese implota, lo tiene por dentro, es una bomba de tiempo. Entonces, yo diría mucho más ojo a ese calladito que al otro y tener, como yo le digo muchas veces a mis pacientes, hay que tener checadas las emociones todos los días. Las emociones tienen que ir al día. Como decía Jesús, como decía Antonio, tener claros cuáles son esos pensamientos que te llegan a la cabeza. Claro, o sea, hay gente que me dice, es que ya no quiero pensar eso, yo, pero pues es que no siempre se puede evitar, simplemente reconócelo, tus pensamientos y tus emociones están ahí dentro de ti a libre demanda, pero mucho ojo con lo que haces con esas emociones. Como adultos, por ejemplo, si aquí pues hay alguien adulto que dice, chin, o sea, ahorita estoy como que palomeando todas las cosas que yo hago, no me alimento bien, no hago ejercicio, tomo, fumo, demás, ¿no? Bueno, aquí pues también hay mucho trabajo por hacer. Obviamente ya no se trata de señalar con el dedo a nadie, ya no se trata de irle a reclamar y levantar el teléfono y oye mamá, tú me hiciste esto, y oye papá, no, no, como decía una sensei hace mucho tiempo, fue su culpa, pero ahora es tu problema, en el sentido de que uno tiene que tomar responsabilidad de este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que ya desde el momento en el que están escuchando este podcast ya se están haciendo responsables porque por algo les llamó la atención o a lo mejor alguien se los compartió. Y ojo, muchas veces este tipo de situaciones requieren de ayuda profesional. Exacto. Siempre, casi siempre. Entonces, Exacto. hay que quitarnos, creo ahora ya hay mucho menos el estigma hacia la terapia, especialmente después de la pandemia y el boom que fue la atención en salud mental, en salud emocional. Creo que cada vez más personas se están acercando a nosotros. Estamos al full en la agenda, muchas gracias, pero pues estamos súper full. Sí. Pero sí, yo como siempre les digo a mis pacientes, yo sé y créetela que puedes con todo, pero no con todo a la vez. Bueno, a mí lo que me gustaría decir rápidamente, cómo se puede resolver, pero desde la perspectiva del paciente, no desde la perspectiva como psicoterapeuta, porque no les vamos a decir cómo trabajamos. Ay, sí, no. Saquen Pero ya Entonces, les cita. dijimos, ya les dijimos. Sí, bueno, pero saquen cita. un poquito, exacto. Como dice Antonio, a ver, sabemos que aquí aprenden más que en sus posgrados, pero En sus pinches no, posgrados, pues, pero pedorros, ¿no? a mí me gustaría decir 4 cosas. Si tú convives con alguien que se autodestruye o tú eres alguien que ya detectaste con este podcast que te autodestruyes, primero lo que hay que hacer es no juzgarte. No te juzgues y no juzgues al otro. Porque tendemos mucho a decir, ¿por qué mi papá se alcoholiza sabiendo que lo amamos tanto? Bla, bla? ¿Por qué mi papá fuma tanto? Bla, bla, bla. ¿Por qué si somos su familia? Porque es una adicción, porque es un autosabotaje, porque es una conducta autodestructiva que está siendo inconsciente. Entonces, si juzgas, no vas a ayudar. Entonces, sin juzgar,
El segundo es poder decirle a la persona, no sé cómo ayudarte, pero tú dime qué necesitas. Y tercero, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas y en qué te puedo ayudar? Con esas dos preguntas, las personas automáticamente van a hacer una introspección pequeña, Exacto. pero van a poder decir, es que nadie me ha preguntado qué necesito y cómo me pueden ayudar. Y es una realidad. Cuando llegan los pacientes a consulta y yo hago estas preguntas, los papás se quedan impresionados de, es que nunca se me había ocurrido preguntarle eso. Eso es ¿No? increíble. Es increíble, son dos preguntas tan sencillas Y obvias. Exacto. Y la tercera, perdón, y la cuarta, vayan a terapia. Siempre se los decimos. Y no porque queramos más trabajo, de verdad que estamos hasta el full. Hay muchísimos psicólogos con los que pueden ir. Pero de verdad, inviertan en un proceso terapéutico. Van a salvar sus vidas. Vengan conmigo. Para cerrar y continuar con la idea de Edith, pues bueno, si nos conocemos y entendemos lo que nos pasa, esto nos va a permitir tener mejor control sobre nuestros actos y cómo poderlos manejar. Yo creo que todos nosotros, cuando tenemos algún problema o en el caso de una conducta autodestructiva, claro que la podemos identificar. ¿En qué momento esta conducta es un problema? En donde ya está afectando otras áreas de mi vida y ya está llegando al límite que yo ya no voy a poder avanzar si no soluciono esto. Ahorita con la vida tan agitada, el tema de las redes, el trabajo, como que dejamos de lado hacer esta parte de introspección de la que habla Edith, ¿no? Si yo sé que yo tengo, si ya me empieza a molestar o ya no me hace sentir bien agarrar la fiesta cada fin de semana y terminar noqueada, o ya empiezo a sentir que fumar me está haciendo daño para mi salud, pero no lo puedo dejar de hacer, es el momento en el que ya hay que buscar ayuda. Hacer introspección, ahorita hay muchas técnicas de mindfulness y todo que te ayudan a estar más en comunicación contigo mismo y explorarte. Entonces, bueno, esa pudiera ser una opción a la gente que nos está escuchando, el hacer este inventario que nos dijo Temix, ¿no? Y ver, bueno, qué de las cosas que yo considero que pudieran ser autodestructivas, porque así me lo hace saber mi sentido común, ¿no? Pueden afectarme ya a tal grado si no lo llevo a un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la recomendación, es aceptar lo que nuestro angelito interno nos dice, ¿no? Aquí ya hay un problema, esto ya no está bien porque ya no te hace sentir bien. En la fiesta excesiva ya no te diviertes, ya está empezando a minar tu salud, entonces ya es momento de tomar acciones, ¿no? Así es, colega. Ok, pues muchísimas gracias a mis colegas de Mentes Brillantes Online, la psicóloga Edith Yepes, el psicólogo Jesús Alberto Temix, la psicóloga Ingrid Viveros, la psicóloga Lorena Cortés y su servidor, el psicólogo Antonio Nieto. Les damos las gracias por habernos escuchado. De verdad esperamos que este pequeño podcast les pueda servir o les pueda ser de utilidad. Recuerden, compártanlo. Nunca sabemos a quién le va a llegar y va a ser el inicio de su proceso de recuperación. Y recuerden que nos pueden escuchar en Google Podcast, en Spotify, en YouTube, en todos lados nos pueden escuchar. Búsquenos como Mentes Brillantes Online y por nuestra parte eso es todo. Gracias. Adiós. Dios. Bye. Bye.